¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, programa especial en el día de hoy. Analizamos todo lo que pasa en materia financiera, en materia económica, qué puede pasar a partir del día de mañana. En instantes nada más con un verdadero gran equipo, un Dream Team, yo le diría, con Darío Gaño, con Julia Estrada, también está Fernando Alonso y Ale Berkovich con nosotros para analizarlo todo. Pero quiero arrancar este programa hablándole del poder. Y del poder que en muchos aspectos a veces le teme aquello que es lo distinto, aquello que es el otro, y que en definitiva termina trazando una frontera. Del otro lado están los que se mantienen a distancia, los que no piensan como yo, y son aquellos también que en alguna manera me transforman a mí, que soy el poder real, me transforman a veces en verdugo y a veces en definitiva en víctima. Lo que quiero que pensemos juntos en esta noche, brevemente, en el día de hoy, es qué pasa cuando el poder real, que muchas veces encarna directamente el gobierno nacional, qué sucede cuando ese poder edifica una fantasía, cuando termina conformando un verdadero fantasma, una ficción, y cuando utiliza ese relato, esa ficción, esa especie de fantasma, no solamente para tomar decisiones, sino en gran medida para justificar esas decisiones que toma y que muchas veces también va en contra de lo que denominamos la justicia social. Mire, hoy quiero hablarle brevemente de un relato que se llama Esperando a los bárbaros, que escribe John Coetzee, Premio Nobel de Literatura, un gran relato que nos va a contar una historia, la historia de una persona, la historia de una voz que está narrada en primera persona. Es un hombre mayor, prácticamente un anciano, es un burócrata, es alguien que se define a sí mismo como un fiel servidor del Estado, en realidad un fiel servidor del imperio. Coetzee va a utilizar la palabra imperio para describir a ese poder real que todo lo condensa. Y este hombre ocupa un puesto como magistrado, una especie de juez, prácticamente que define los asuntos más sencillos en un lugar sumamente apartado, casi en la frontera misma de este imperio, en una especie de destacamento donde linda prácticamente con lo que uno podría considerar que es un desierto. Y este hombre al mismo tiempo tiene un carácter armonioso, es pacífico, tiende a conservar en forma pacífica las relaciones sociales entre las personas que viven a su alrededor. Está investido también por cierta autoridad por parte del imperio, pero por sobre todas las cosas es un hombre que está cansado y que sabe mucho de las relaciones entre las personas. Es también quien administra, da la sensación en la historia, quien administra el comercio entre los vecinos del lugar y aquellos que están lejos de la frontera, pero que viven en definitiva bastante próximos, alguien que él termina conociendo. Son personas que habitualmente suelen transitar las calles, los pasillos de ese lugar, y que Coetzee en esta novela, en esta historia, va a denominar como los otros, los que siempre estuvieron ahí, los habitantes que están desde el principio mismo, e incluso los va a denominar como los bárbaros, porque va a ser así que los va a terminar llamando lo que Coetzee dice que es, en definitiva, el imperio. Claro, la historia va a seguir y dramáticamente de un día para otro, presta atención a este dato que es fundamental, de un día para otro ese Estado, ese poder, ese imperio va a decidir en forma unilateral que los bárbaros constituyen una amenaza para la integridad del imperio. Así nomás, de buenas a primeras, va a empezar a de alguna manera señalar a los bárbaros como una potencial amenaza. Va a empezar a filtrarse el rumor de que los bárbaros, más allá de la frontera, se están reorganizando y que pueden llegar a invadir lo que son estos puestos de frontera, precisamente, los lugares que ocupan directamente los funcionarios del imperio. Y por supuesto va a aparecer un decreto que lo que dice es que se ordena a todas las fuerzas de seguridad del imperio, a todos los brazos armados, que hay que erradicar a los bárbaros. Vamos a ver a través de los ojos, a través de la voz de este protagonista, de este señor, de este magistrado, cómo se van a empezar a suceder los hechos, cómo en definitiva empiezan a llegar a ese lugar alejado de los centros, pero también alejado del poder y sin embargo también distante de aquellos que viven en el desierto, cómo empiezan a llegar los policías, cómo empiezan a llegar los militares, cómo hacen incursiones al medio del desierto para tratar de acabar
con los bárbaros. En definitiva, esa es la orden que ha bajado del imperio. Y nosotros empezamos a ver que quizás no todo es lo que parece, que el imperio ha dicho que los bárbaros son el enemigo, pero que quizás ha mentido, que ha fabricado una especie de relato, que es una ficción que ha utilizado para cometer verdaderas atrocidades. Todo esto va a ser visto, va a ser narrado por esta especie de magistrado, por este funcionario, por este burócrata que se indigna en una forma sustancial, que no puede creer lo que está pasando porque él conoce a esas personas, él sabe que son sumamente pacíficos y sin embargo uno no sabe bien en nombre de quién los están amenazando y en todo caso también los están violentando. La historia va a seguir, va a continuar, es una historia dramática en varios aspectos. En definitiva, lo que quiero marcarle esta noche brevemente y preguntarle es si así como en esta historia, en gran medida el imperio fabrica esa ficción, fabrica esa mentira de que los bárbaros constituyen una verdadera amenaza, que están a punto de invadir ese lugar que queda prácticamente en la frontera, que así también le pregunto si acaso el gobierno argentino no está de alguna forma señalando, a partir de lo que es la creación de una ficción, que la responsabilidad de todo lo que está pasando pertenece hace hasta apenas algunas semanas al gobierno anterior, con esa pesada herencia. Algunos días nada más que distan de la jornada de hoy también llegó a decir que la incertidumbre, que el salto de algunas variables financieras, que el mal momento en términos económicos pertenece también a quienes están generando la expectativa de que va a haber un cambio de gobierno y que como va a subir la oposición política, esto también está generando algún tipo de incertidumbre. En las últimas horas el propio presidente señalando que en parte la responsabilidad es de los argentinos que parecen querer en todo caso ir hacia atrás en la historia. Y en el día de hoy el presidente nuevamente señalando que la culpa la tienen nada más y nada menos que los mercados, que han sido históricamente, por lo menos en los últimos años, su aliado prácticamente elegido. Quiero preguntarle si acaso el gobierno no termina señalando como bárbaros a aquellos que forman parte de la oposición política, diciendo cosas y creando fantasmas que en todo caso uno podría adivinar que no son realidad. Por ejemplo, que el próximo gobierno no va a pagar la deuda, que el próximo gobierno va a desordenar aún más la economía y va, de alguna manera, a borrar el trabajo que se ha hecho, el gran trabajo que se ha hecho. Y, en definitiva, todo esto transmite una gran incertidumbre. Mire, para cerrar, quiero decirle que en esta Argentina, que tiene pobreza, que tiene indigencia, que tiene desigualdad, que es menos inclusiva, en esta Argentina, que de alguna manera nos representa un interrogante de aquí en adelante, a veces la lectura de Esperando a los bárbaros nos abre, sin ninguna duda, un elemento adicional. Nos muestra que la exclusión en términos colectivos no respeta ni geografías, ni respeta un momento, ni un lugar, y que en todo caso no hay que tenerle miedo a los bárbaros, sino sencillamente a quienes nos han hecho creer que lo son. Acompáñeme porque ya están con nosotros. Bueno, tenemos hoy un Dream Team, hoy un equipo. Les agradezco a todos por estar primero, sé que es tarde, pero la verdad digo, el día ha sido realmente dramático en varios aspectos, me parece mucha incertidumbre. Señor Alejandro Berkovich, Fernando Alonso, Darío Gaño, Julia Estrada, muchas gracias. Bueno, a ver, impresiones de la jornada de hoy, creo que podemos empezar por eso, cada uno, empezamos por Julia. Digo, ¿cuál es la impresión que te queda, Julia, a partir de lo que ha sido una jornada donde saltó el dólar? El tipo de cambio en general se mostró muy volátil a lo largo de toda la jornada. El riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos. Digo, bueno, todos conocemos lo que ha sido la jornada de hoy. Sí, a ver, fue una jornada que se emparenta con el anteayer, digo, miércoles y jueves son una dupla, un dúo en donde claramente hubo una respuesta muy clara de los mercados, estamos ya acostumbrados a decirlo, pero básicamente aquellos que apostaron al gobierno de Mauricio Macri, que apostaron a Cambiemos comprando papeles, comprando títulos, que en este caso, como el ENVI se mide con los bonos bajo ley Nueva York, claramente sufrieron una caída en su precio, tiene que ver con gente que lo quiere vender y ese bono no se vende a ese valor y empieza a bajar el valor del bono. Inversamente, proporcionalmente,
sube la tasa de ese bono y eso es lo que termina afectando la suba del riesgo país. Lo explico porque ha circulado por estos días incluso el rumor de que el riesgo país es una especie de índice de confianza construido en algún lugar, no sabemos dónde. No, tiene una explicación el riesgo país, que es la brecha de tasas. En esta mesa lo sabemos perfectamente, pero del otro lado siempre queda la duda. Argentina está pagando tasas siderales para ingresar a los mercados externos y el problema que eso genera es que el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece que luego de la financiación que Argentina recibió del FMI, que terminará de recibir del FMI, tiene que volver a los mercados para repagar al Fondo Monetario Internacional. Y en este contexto, el retorno a los mercados claramente es muy difícil y la generación de confianza que un próximo gobierno, sea del color que sea de Macri, sea de Vidal, sea de la oposición, sea de Cristina Kirchner, quiera volver a vender papeles argentinos, bueno, empieza a generarse una enorme incertidumbre sobre la posibilidad argentina de volver a refinanciarse afuera en un mundo que ya no es el mundo de hace 40 años. Estamos en la globalización financiera. Julia, vos mencionabas recién el Fondo Monetario y quiero preguntarle a Ale Berkovich, que está con ese tema, que hoy escuché, Ale, que hacías algunos análisis con respecto a esto. Digo, ¿cuál es la relación que hay con el Fondo Monetario y si vos ves que el gobierno ya se pone en contacto para tratar de generar algún tipo de cambios? Bueno, sí, lo intentó en la cumbre donde estuvimos nosotros hace 10 días. Y lo logró, porque de hecho 48 horas después de volver de Washington, Guido Sandleris anunció que iba a mantener fija la zona de no intervención cambiaria, la banda en la cual se mueve el dólar sin que intervenga el Banco Central. ¿Cuál es la señal que intentó transmitir en ese momento? Una señal de que iba a haber calma cambiaria de acá a fin de año. Bueno, duró 4 ruedas esa calma. La calma se la llevó puesta la corrida, como decía Julia, de anteayer, y la de hoy especialmente, cuando Sandleris dijo va a haber un techo en 51.45 para el dólar, es cuando empezaron a dispararse las órdenes de compra, especulando con que ese techo en realidad era un nuevo piso. ¿No se le creyó al Banco Central en esa proposición que hizo de fijar una especie de techo teórico? Porque en realidad tampoco iba en principio a funcionar como techo, salvo que disparaba las ventas por parte del Banco Central. Claro, no tiene espaldas para defender ese techo porque el propio acuerdo con el Fondo Monetario lo inhibe de intervenir con más de 150 millones de dólares por día. Hace falta más o menos 10 veces eso para frenar una corrida como la de hoy. Igual, a mí, la verdad, más que el riesgo país, que entiendo es alarmante, hoy mostraba el gato con Brigger y con Fer, el ranking de los países más riesgo país. La Argentina está en crisis, digámoslo. Acá nos da la sensación de que de alguna manera pensamos que esto es parte de una especie de folclore, digamos, financiero, pero Fer, por ejemplo... O de relato. Claro, de relato, pero digo, desde afuera, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el momentum que tiene Argentina? A mí me da la sensación de que hay una creencia y que el gobierno principalmente cree que el mercado es ideológico. Y el mercado es mercado, el mercado es ganancia. El mercado tiene la ideología de maximizar las ganancias. Y este gobierno ha provocado muchas pérdidas, y provocó muchas pérdidas en aquellos que eran quienes creyeron que les iban a traer buenos negocios. Y se lo está haciendo saber ahora, en esta jornada, se lo está haciendo saber. El mercado le está haciendo saber a Macri que ya no confía en su proyecto político, que no cree que tenga capacidad de ganar las elecciones, que tiene que correrse, que tiene que dar un paso al costado y que tiene que dar lugar a una nueva estrategia, una nueva alianza, un nuevo pacto que le garantice una continuidad en el gobierno a través de otra persona. ¿Esa es una lectura política que uno puede hacer de este momento financiero, digamos? Yo creo que no es, yo creo que este es el mensaje claro que dejó, por ejemplo, el JP Morgan con su famosa recomendación a sus clientes que circuló y que dimos hoy en este canal, y que surge de el movimiento que tienen los títulos públicos. La concentración de títulos públicos es muy fuerte, lo tienen 4, 5, 6 fondos de inversión. Si esos 6 fondos de inversión no quieren que haya una corrida contra Argentina, no la hay. Si hay una corrida contra Argentina es porque esos 5 o 6 fondos de inversión salieron a desprenderse de los bonos argentinos. Y esas no son decisiones solo económicas, son también decisiones políticas. Atrás de ese fondo de inversión, cuando tomó la decisión de salir de Argentina, estuvo la decisión de decir, se terminó esto. Los informes que nos llegan de Buenos Aires hablan de un gobierno que no tiene capacidad de reelección, hablan de un gobierno que perdió el control de la economía, hablan de un gobierno que no nos va a poder garantizar el repago de esta deuda.
listo, salimos. De hecho, no es la clase media saliendo a comprar dólares. Recién leía al economista Martín Burgos en minuto1.com diciendo, bueno, fin de mes, la clase media no es que con los ahorros sale a modificar eso, son estos grandes jugadores. Hay un concepto en finanzas, vos Juli sos experto, sabés que es el de no tomar pérdida, no reconocer esa pérdida, ¿no? Que es medio irracional. ¿Qué quiere decir que si compraste un bono a 100 y hoy está a 80, si vos lo vendés a 80, reconoces esa pérdida? Ahora, si la tendencia es que siga bajando, ¿por qué te vas a mantener? ¿Por qué vas a seguir una relación en una pareja si viene todo mal? ¿Por qué? Porque tuviste 5 años anteriores. Bueno, ese concepto hoy que todavía está, la verdad que cada vez en la previa de una crisis, cuando uno de los grandes jugadores reconoce una pérdida, toma pérdida y dice, bueno, no quiero seguir perdiendo, el resto se le pliega y es peor, y es en la cascada. Sí. Fines de 2001, y la comparación es ahí, no porque la magnitud vaya a ser la misma que en la gran crisis de 2001, pero las señales, los momentos, las consecuencias en algún momento, en algún punto lo son. En 2001 hubo un banco, que ahora cambió de nombre, pero sigue existiendo, que en un momento dice, yo no voy a seguir perdiendo así, vendió, ¿y qué pasa? Se plegaron el resto, antes de que se vaya el FMI y demás. Hoy en la Argentina está pasando un poco eso, ver quiénes se van, ven si dolarizan los del menudeo, que se dice, primero la clase media, los fondos intermedios, y los grandes jugadores todavía le juegan de una manera medio ambigua. Si bien hace un año se cumplió el año de la gran salida de JP Morgan, bueno, todavía no se fueron todos los que apoyaron a Macri fuertemente. Hoy se buscaba alguna respuesta por parte del gobierno, lógicamente con la escalada que hizo el tipo de cambio, sobre todo en las primeras horas del día, y apareció finalmente el presidente de la Nación con un mensaje en una entrevista radial en una FM rosarina. Lo escuchamos. El mercado son tipos que están detrás de una computadora, en un lugar lejano, que compran, venden, que tienen una visión más de corto plazo, de oportunidad, y que no nos conocen y no tienen por qué conocernos. Sí. Y ellos hoy, lo que ha pasado es que han dudado. Lo que nos pasó ayer y hoy con el riesgo país, con el dólar, es que ellos han dudado. ¿Dudado de qué? De nuestra convicción a seguir en este camino. ¿Vos crees que el mercado hoy cree que la opción es Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner? El mercado lo ve en esos términos, lo ve en la continuidad de Cambiemos o en la vuelta atrás, de vuelta con el kirchnerismo, digamos. Y después de que pasemos esta elección y que pase esta incertidumbre, se va a abrir una gran oportunidad de vuelta para la Argentina, y si confirmamos con un buen presupuesto y haciendo estos cambios estructurales que estamos haciendo, el país va a aumentar su velocidad de crecimiento y desarrollo. ¿Vas a leer el libro de Cristina Fernández de Kirchner? No creo, bueno. La verdad que no creo. Bueno, el elemento creo yo que acá cambió de un día para el otro es ahora da la sensación de que la culpa la tienen los mercados, o en todo caso que los mercados son distantes de la Argentina y no tienen por qué conocer a la Argentina. Digo, ¿cuál es el análisis que pueden hacer? Nicolás Dujovne, sí, antes que Mauricio Macri, el lunes cuando anunció el seguimiento de metas fiscales, dijo lo mismo. Estamos hablando además de que una gran cantidad de asesores económicos del gobierno está con la misma tesitura, que sí, claramente no queda claro cuál es el rumbo a seguir por parte de la oposición post-octubre, y esa es la razón, sí, de la desconfianza de los inversores. Yo digo, a mí me genera un poco de dudas esto de poner todo el tiempo la ficha en agosto y en octubre, como si ese fuera verdaderamente el punto de llegada, incluso en materia de la política económica. Mauricio Macri gobierna hasta el 10 de diciembre, y hasta el 10 de diciembre tiene tiempo de hacer una enorme cantidad de batería de políticas públicas, que desde ya está atado de manos por el Fondo Monetario Internacional, sí, pero lo que gran parte incluso del mundo económico también le está diciendo es: trata de ordenar esta situación, porque no solo por una cuestión de democracia cumplir con el próximo gobierno para entregarle algo más o menos ordenado. Yo hablaba con gente del gobierno anterior que me decía, nosotros cuando nos sacrificamos con dólar futuro, incluso estando procesados en este momento, intentamos, hasta con críticas internas, sostener un tipo de cambio para que el que viniera pudiera hacer lo que quisiera en el marco de su plan económico y se anunciaran las medidas sin tener que arrancar con un plan de emergencia. El próximo gobierno, si no se ordena esta situación, arranca con un plan de emergencia. Ese es el problema. Incluso siendo el propio Mauricio Macri el que gobierne o Vidal.
Vamos a ver si les parece, en este momento, de las agencias de noticias más importantes del mundo, hay dos que son centrales, Reuters y Bloomberg. Para hacer negocios obviamente se utiliza mucho Bloomberg. Fíjense este artículo que está en este momento en línea, ahí está, como la Argentina, como el derrumbe de la Argentina se dio en materia de bonos. El consejero de Mauricio Macri dice que el mercado está equivocado, ¿no? Macri Advisor says market has it wrong. Digamos, como un poco reflejando cuál es el espíritu que en este momento el gobierno de alguna manera da a trascender. Ale, ¿qué te parece que puede resultar de esto, ¿no? De ponerse al mercado en contra diciendo que no sabe lo que está haciendo? Mira, lo publicó antes que Bloomberg, creo que el fin de semana, en letra P, Diego Genú. Publicó un artículo donde cuenta que Durán Barba en la intimidad dijo que el Fondo Monetario se vaya al carajo. Así nomás, yo no sé cómo habrán traducido carajo, si no lo sé si tradujeron estaba, en Bloomberg, si lo levantaron de ahí, pero la verdad que me parece muy interesante esta discusión interna, porque la verdad, el Fondo Monetario es el pulmotor del gobierno desde que cerraron el grifo completamente los mercados. Uno puede hacer el cálculo de cuánto pagaría hoy Argentina si colocaron bonos. Lo concreto es que no hay acceso a los mercados privados voluntarios de deuda. El único prestamista que hay es esa señora que estamos viendo ahí atrás, Christine Lagarde. Esa señora, Christine Lagarde, en vez de cobrar ese 18% que hoy rinden los bonos, lo que hace es imponer condiciones. Las condiciones son, por ejemplo, que el Banco Central no pueda intervenir en el mercado cambiario o que la cantidad de dinero esté limitada y no se pueda emitir un solo peso, ni siquiera cuando la recesión hace cerrar comercios todo el tiempo. Bueno, esa realidad era un dogma en el gobierno hasta hace 15 días. Cuando vieron que empezó a complicarse, estalló una discusión interna en la cual cierta ala política empieza a decir: lo importante es que la gente no siga profundizando su mal humor. Lo importante para el Fondo Monetario mismo es que Mauricio Macri sea reelecto. Entonces, si realmente quiere que sea reelecto, tiene que flexibilizar los términos del acuerdo. Hay algunos que propician, hay de verdad una discusión interna. Yo hoy lo escuché a Marcos Buscaglia, economista afín al gobierno, en una radio muy afín al gobierno, decir: hay que romper ciertas cosas del acuerdo con el Fondo Monetario. Hay una discusión interna del gobierno en donde hay sectores que plantean violar las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario porque están llevando a Macri a perder la elección de manera inequívoca. Ahora, Ali, el problema de eso es que es el presidente quien no quiere romper. Sí. Es el presidente el que cuando su equipo le arma un paquete de medidas, qué sé yo, simbólicamente o como el plan esencial de precios esenciales, es el presidente el que lo boicotea. Entonces, cuando vos tenés al presidente que no cree lo que le están no presentando, tiene la convicción de lo que está haciendo. No tiene la convicción de lo que está haciendo, es muy difícil que cualquier política tenga éxito. Y además esa misma tensión se da al interior del Fondo Monetario entre el directorio, que es el que representa a sus accionistas, sobre todo el G7 de Estados Unidos, y el staff, que dice: hay que ser durísimo con Argentina, porque ya una vez pasó que financiamos a Argentina, le inyectamos decenas de miles de millones de dólares y se lo fugaron los propios argentinos, que es lo que pasó en 2001. Entonces, si el fondo discute qué hacer con Argentina y Argentina discute qué hacer con el fondo, imagínate, los que miran de afuera están en una incertidumbre. Los que miramos de afuera estamos en una incertidumbre total. La discusión sobre si romper o no con el fondo expresa la falta de rumbo que tiene en este momento el gobierno. Sí, un tema realmente dramático. No puesto en esos términos, claramente digo, hay una división en el gobierno. Se pensaba que era una discusión del próximo gobierno, y que se adelantó. Sí, exactamente. Repasamos unos datos de la jornada, si les parece. Ahí el Banco Central, el techo de la banda del dólar está en 51.44. Ale, si querés, digamos, hacemos un análisis un poco sobre estas variables. Es lo que decíamos antes, 51.44 es el techo que busca fijar Sandleris. Es muy difícil defenderlo en las condiciones en las cuales el fondo estableció con Argentina. Y fíjate, el riesgo país, a mí me parece el riesgo país es un dato que cruzó los 1000 puntos, ¿no? Hoy ilustra la crisis. Bueno, la verdad es alarmante porque uno ve que es más alto que Ucrania, más alto que Turquía, más alto, salvo Venezuela, más alto que cualquier otro país.
Lo que a mí me parece más grave es otro dato. Ayer el INDEC dio a conocer los datos de la balanza comercial. El gobierno festejó superávit. Sobran 1.133 millones de dólares de las exportaciones frente a lo que necesitamos para importar. Ahora, ¿eso por qué se dio? Sí. ¿Porque exportamos más? ¿Porque como el dólar está al doble somos más competitivos? No. Exportamos menos que hace un año cuando el dólar estaba a 20. Ahora está a 43 y exportamos menos, 5% menos. Lo que pasó fue que se desplomaron las importaciones. Sí, que apenas creces un poquito, suben de nuevo las importaciones. Y entonces ahora... esa plata, la del excedente comercial, no cubre ni siquiera la fuga de divisas del mes pasado. Son 1.100 millones contra 1.500 millones. Y ahí todavía falta pagar la deuda. Sí, el gobierno no tiene herramientas, reconoce la suba no solo la suba del dólar, sino la percepción de que no puede controlar el dólar como un gran problema en lo electoral. Por eso sale a hablar Macri, a hablar Marcos Peña y a usar todas las pocas herramientas que le quedan para hacer que no suba tanto el tipo de cambio. Había subido a 47 y pico, bajó a 46 y pico, pero después no tiene muchas herramientas. Ayer repasado, decía acá en esta pantalla el ministro Lacunza de la provincia de Buenos Aires, había como una mini discusión en la cual él tenía razón sobre que, él decía, es un commodity los combustibles. En realidad el commodity, es decir, el precio, un bien que se vende en todas partes del mundo al mismo precio, es el petróleo. Después los países deciden si le negocian un poco a los petroleras para que no suban tanto la nafta o no cuando sube el petróleo. Ahora estamos en suba del petróleo en el año, en suba del dólar, y lo cierto es que como el gobierno liberó las naftas, por ejemplo, no tiene ahí ninguna herramienta para mí sí tiene una herramienta, obviamente es una herramienta política, para detener la suba del precio de los combustibles, que insisto digo porque iba a insistir con minuto1.com, ¿qué le dan? Porque ahí decía la suba entre el 5 y el 10% que se espera para los combustibles, que te barre precios esenciales, te barre todo lo que tiene que ver con esos acuerdos de precios que se pactaban para estos días, porque el gobierno en todas las distintas disciplinas, para decirlo de alguna manera, se quedó sin herramientas. Julia, a ver, vamos a hacer un abordaje del mercado de bonos, ¿no? Porque definen en gran medida definen directamente la suerte del riesgo país, sobre todo las emisiones que cotizan afuera y que son en dólares. Pero digo, también uno puede tener la mirada sobre qué pasa en el mercado local con residentes y con no residentes. Sí, efectivamente. Trajimos, de hecho, unas placas para mostrar un dato que no se suele mirar porque tiene mucha complejidad técnica. Es el informe de posición de inversión internacional del INDEC, que la verdad que es muy interesante porque lo que mira es cuánta plata tienen no residentes. Es el verdadero concepto de deuda externa, que se usa mal porque a veces es deuda pública y no necesariamente es externa, tiene el ANSES, tiene tenedores locales, y esos 22.577 millones de dólares, medido en dólares, es la cantidad de plata que tienen no residentes, es decir, por ejemplo, inversores institucionales como JP Morgan, en Argentina, en pesos. Está expresado en dólares, pero lo tienen en pesos. ¿Qué significa? Que ese es el monto total de lo que se puede volver líquido y pasar a dólares. ¿Y cuál es el verdadero problema también de fondo que tiene esto? Que una parte importante de los 22.000 millones que estaban antes, estos 5.200, son los que solamente de no residentes, es decir, de gente que no es argentina, claro, se fueron entre mayo y septiembre del año pasado. Eso te impulsó la corrida, a mi criterio. Es toda una discusión que impulsó. En pesos que se vendieron, compraron dólares y salieron efectivamente, del mercado financiero local. Bonos, deuda pública, deuda privada también, que se fueron y que te llevaron el tipo de cambio a 40. Solamente 5.000 millones de dólares. Y la corrida arrancó con los no residentes. Digo, hay toda una discusión sobre cómo arrancó hasta ahora la corrida, que se va a transformar quizás en una discusión teórica en próximos años. Pero yo tengo la hipótesis de que también la corrida este año, si eventualmente se profundiza esta situación, tiene que ver con un componente de no residentes muy fuerte. En marzo fueron unos 230, 240 millones de dólares los que se fueron de no residentes. Entonces, lo que quería decir también es que hay una parte del ECAP y LECER, que son instrumentos en pesos, con los cuales el gobierno reconvirtió una parte del desarme de LEVAC. Todavía estamos discutiendo el resabio del desarme de las LEVAC. Una parte es LELIC, otra parte es plazo fijo y otra parte son estos letes y otra parte son estos instrumentos como el ECAP y como el LECER, que ya no logran contener el rollover de letes. Es decir, el gobierno está roleando letes, subiendo la tasa más de 100 puntos a 5,5%, y lo que resta intenta que se contenga con un instrumento en pesos. Los instrumentos en pesos no hay tasa que
convenza a nadie hoy en día. Bueno, de hecho hoy subió la tasa de interés el Banco Central, fue una de las herramientas que utilizó. El dólar había trepado más de 2 pesos al principio de la jornada, superó la barrera de los 47 pesos y a partir de ahí el Banco Central, el Banco Nación, el Banco Provincia, dicen que también la ANSES, comprando algunos títulos públicos, digamos, todas esas fueron herramientas que utilizó el gobierno en el día de hoy. Darío, quería repasar con vos la curva del dólar y cómo vino cotizando en los últimos días. Sí, ¿en qué estabas haciendo cuando el dólar estaba a 13 pesos? Se puede llamar un poco. Ya ni me acuerdo. Asume Macri con el dólar a 9 pesos, a los 5 días tiene el anuncio Prat Gay del levantamiento del cepo que Macri dijo lo voy a hacer al otro día, antes de hablar con los buitres, antes de hablar con el mercado. O sea, eso no está acá, digamos. No. El dólar a 9 arranca con el presidente de Macri. Claro, el dólar a 9 oficial, estaba el blue más o menos a esa altura. Cuando levantan el cepo se va a 13.30, o se termina de acomodar a 13.30 para fin de ese 2015. Ya en enero de 2017, después de un 2016 más de luna de miel, después de los ajustes importantes, empieza a picar a 16.10 y en 2017, año electoral, es donde el gobierno hace lo que intenta o lo que va a intentar hacer en esta parte del año, los parches y el patear, por ejemplo, el tarifazo, el congelar algunas de las, por ejemplo, de las variables, trata de congelar el dólar. ¿Por qué? Por lo electoral. Apenas pasan las elecciones, empiezan los cimbronazos también y las presiones, por ejemplo, en el tipo de cambio que tenemos ese 2018 tan complicado, si podemos volver a verlo, Gaby, ahí, que se termina yendo recién en mayo a 25 pesos, en mayo del año pasado, pero que había empezado en 18, claro, en enero. Se acelera, ¿no? Se da la sensación de celeridad a medida que nos remontamos inmediatamente hacia atrás. El último año se duplicó directamente. El último año directamente se duplica, ya hace un año, como repasaba un mito financiero, empieza la salida de capitales fuerte. A fines del año pasado estamos hablando del dólar a 39 pesos. Recordemos, durante el Mundial es que se va a 28 pesos a mitad de año y ahora el 25 de abril se cumple un año de esa primera salida de capitales importantes por parte de JP Morgan, pero en general también hubo dolarización de activos fuerte por otras vías. Estamos con el dólar a 46, con este pico que tuvo hoy de 47,50. Fernando, ¿qué puede pasar con el consumo? ¿Cómo impacta la inflación en definitiva? ¿Me permitís, Fer? Sí. Una cosa sobre lo de Darío y el dólar. Hoy 46,09 fue el cierre según el promedio del Banco Central. Hace un ratito habló el jefe de gabinete. Sí, lo vamos a escuchar. Lo que dijo sobre el dólar es que se puede ir a 50 mañana. Sí, lo podemos pasar ahora. Perdón, porque me parece que es un dato que... Más allá de la tranquilidad. Ahora lo buscamos, pero lo tenemos, Intentó transmitir tranquilidad el jefe de gabinete y dejó dos conceptos. Uno, no va a haber adelantamiento de las elecciones. Como cuando un presidente de un club dice no vamos a echar al director técnico. Por lo general lo hace antes de echarlo, ¿no? Obviamente. La fecha anterior. Sí. Y lo segundo es... el dólar, le preguntaron, ¿se puede ir a 50 mañana? Y dijo, estaría dentro de la zona de no intervención. Eso es lo que tiene de incoherencia este gobierno, que quiere jugar con reglas de mercado y no las sabe aplicar. Vos no podés ser gobierno y decir, bueno, si el dólar se quiere ir a 50, que se vaya a 50. Porque el mercado acepta tu palabra. No cree que vos... claro, el mercado te ve a vos como la autoridad. No como un compañero de banco que está especulando sobre a ver si apostamos, si acertamos o no. A un analista. Como un analista. Bueno, Guillermo Nielsen decía que justamente el problema es que no lo ven como autoridad al gobierno. No lo ven como autoridad. Y ese es el problema de base, que no es autoridad. ¿Quieren escuchar al jefe de gabinete hace apenas algunos minutos en una señal amiga de Noticias en TN? Toca enfrentarnos a la realidad. No hay una solución mágica, no hay una varita mágica. Lo que tenemos es un inédito acompañamiento internacional que nos ha dado uno de los préstamos más grandes de la historia del Fondo Monetario, 60.000 millones de dólares. Tenemos un respaldo de todas las economías más importantes del mundo que dicen es por acá. Claro, tenemos pero al mismo tiempo cualquier movimiento político desata lo que pasó hoy. Bueno, porque es la realidad del mercado, porque de vuelta... Para que se reduzca el impacto del mercado, también es bueno que más dirigencia argentina diga hay cosas que nosotros no discutimos. Pero Peña, discutimos otras. Si el dólar toca los 50, por ejemplo, ¿no? Insisto con esto porque es una proyección incluso implícita en los futuros, en los contratos de futuro. ¿Esto no va a seguir haciendo subir la inflación? Insisto, no me corresponde los pronósticos. Para eso está el Banco Central, para eso está el Ministerio de Hacienda, para poder contar. Pero si está dentro de la banda cambiaria que se ha propuesto, es una posibilidad que puede ocurrir.
La banda tiene tope en 51. Entonces, implícitamente. 51,45. Claro, Y es dólar mayorista, el que tiene que ver con la banda. Bueno, a ver, acá todo el mundo gesticulaba de indignación un poco, a ver. Es un analista, ¿te das cuenta? Está parado en Que hace la un diagnóstico posición y nada más. analista, dice, bueno, si puede, va a pasar, va a pasar. También el gobierno tiró, a través de Carrió, bueno, de 23 no pasa y pasó, después Macri habló de la intervención y... Pero eso no te quita credibilidad. No pero sé si varias el veces la gobierno- perdieron, yo Ahora, cambio. Ale, el dólar es el bien más escaso de la economía argentina. Y vos lo dejás que lo maneje en una mesa de dinero. No tenés ninguna forma de organizar la economía argentina, no tenés forma de crecer, no tenés forma de estructurar un plan económico, no tenés forma de nada si vos no dominás el principal bien que escasea. Y eso es lo que le pasa, te parás en la tribuna y decís, bueno, si lo quieren llevar a los 50, llevan a los 50. Con el riesgo de la espiral, ¿no? La consecuencia es que se te caen los acuerdos de precios, volvés a tener inflación, los combustibles que te hicieron un gestito de subirte la mitad el mes pasado, este mes que Ahora viene te van a de subir nuevo, el ¿no? doble, y si no te sube te están acumulando inflación retenida, Bueno. que en algún momento es la que te desata los procesos más fuertes. No, yo sumándome a lo que se dijo al comienzo de la conversación respecto de las propias dudas que hay adentro del gobierno sobre cumplir o no con el acuerdo con el FMI a rajatabla en materia de intervención cambiaria, que la palabra intervención igual ya habría que tacharla porque no es intervención cambiaria, se llama complemento de demanda lo que le dejan hacer, perdón, complemento de oferta. Hay gente que muy cercana al gobierno dicen que una de las cosas que tendrían que hacer es lo que hizo Sturzenegger antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es poner una punta vendedora fuerte en torno a los 5.000 millones de dólares. Estoy repitiendo Sí, lo que poner hizo una orden de Sturzenegger, venta y una que orden. no pueda es una Claro, y especie cuando de vos le mundo de- repreguntás y le decís, mirá que cuando Sí. llegó el FMI, esto fue lo primero que se eliminó de la posibilidad Sí. de acción. Y bueno, pero algo hay que hacer. Y estoy hablando de gente que está muy cercana al gobierno y que verdaderamente ve que si se dispara el dólar, esto de que la hiper existe, yo no lo comparto, pero si se dispara el dólar, bueno, ese riesgo es bastante posible. Sí. Fernando, ¿qué puede pasar con el consumo ahora? Sí, tenemos algunos datos para compartir. Sí, los- porque los salieron, analizamos. junto con los datos que recién contaba Ale, salieron los números de consumo, salieron hoy lo que es la venta en supermercado, la venta en shopping y la venta mayorista. Bueno, en algún momento dijeron, caen las ventas en supermercado porque hay un traslado de los consumidores de los supermercados a los mayoristas. Bueno, ahí vamos a ver lo que pasó. En los shopping, 17.6% es lo que cayó en febrero la venta. Los shopping eran lo que mejor había aguantado el año pasado. Eran los que estaban ahí, vos hablabas con los que administran los shopping, decían, nos va bien, estamos tranquilos, todavía la crisis acá no llegó. Bueno, ya les empieza a pegar muy fuerte. En los supermercados cayó 12.1 y en las mayoristas 12.5, así que no es que hubo traslado de un lado a otro, cayó el consumo en forma Decime global. que está mal el número de perfumería y farmacia. Pero son los sectores donde más golpea, porque vos cuando Pero dice empezás a... 47%. Cuando vos empezás a dejar de comprar, hay bienes que los considerás totalmente prescindibles. Y vos decís, un perfume deja de ser un bien al que vos aspirás en este momento. Pero ahí estamos hablando de medicamentos en general. No, de- bueno, la caída en farmacia es muy grande. La caída en farmacia, 100.000 unidades cae la venta por día. Sí, Carrió le echa la culpa a los laboratorios, pero esto tiene que ver con la gente que llega a la farmacia, pide precio, ve que no lo puede pagar, se da media vuelta y se va. Pero esto es así, lo cuentan los farmacéuticos y cualquiera que entre a una farmacia tiene esa experiencia, ve cómo hoy se pregunta cuál es el precio, se cuenta lo que hay en la billetera y si no alcanza se pide una aspirina, es lo que está pasando. Y en ropa también es muy grande la caída, vos fíjate lo que dice ahí, ropa y accesorio 65%. Esto te refleja, por un lado, la crisis de la industria textil que está trabajando entre el 35 y el 40% de su capacidad instalada, con despidos y con suspensiones masivas. Pero por otro lado, te dice que la gente no tiene un centavo. Es decir, son las cosas que vos decís, no compro. Y si esto lo acompañás en un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, la caída se nota mucho más. Bueno, Mirá, ahí fíjate tenés... cómo aumentó la canasta básica, ¿eh? Ahí tenés lo que fue el impacto de los aumentos en la canasta básica. 4.3% en marzo, 28.750 pesos. Estos son datos del INDEC. Ayer se conocieron los datos de la ciudad de Buenos Aires. Estos son datos que promedian lo que es a nivel país. 61% en 12 meses. Y ahí lo que te muestra es cómo la inflación de
los sectores de menores ingresos es más grande que la inflación de los sectores más ricos. En esta canasta se consideran los bienes más básicos que tenés necesidad de acceder para una familia. Aumenta el 61%. Acordate que la inflación promedio de los últimos 12 meses estaba en 54%. Por lo tanto, es como los sectores de menos ingresos tienen una inflación todavía mucho más alta. Esto es una ecuación de pobreza absoluta. Es decir, esto lo que produce es pobreza. Si tu canasta básica sube por encima de tus ingresos, claramente... Produce pobreza, pero también produce una más injusta distribución de la riqueza. Es decir, a medida que vos tenés que los sectores de menos ingresos tienen una inflación más alta que los sectores de más ingresos, quiere decir que hay mayor concentración de la riqueza. Señores, analizamos a ver otro corte de Marcos Peña hace un ratito nada más, en función de la vulnerabilidad de la Argentina. Argentina tiene una economía vulnerable por diversos motivos que venimos planteando hace un tiempo, ¿no? Desde su historia hasta su presente, en términos de una Argentina que depende todavía de financiamiento internacional para cubrir sus necesidades de gasto de todos los días. Eso que es producto de una acumulación de muchos años, de malas políticas, de falta de equilibrio, de problemas que países vecinos como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia resolvieron hace 10, 15 años, 20 años. Nosotros no lo hemos resuelto todavía. Estamos encaminando a resolverlo, pero todavía no lo hemos resuelto. En esa vulnerabilidad, claramente el contexto de un año electoral genera una mayor incertidumbre para muchos en los mercados respecto de hacia dónde van a decidir los argentinos ir. Si continuar con un proceso de reforma, de modernización, de cambio, o si hay un deseo de volver a políticas populistas como lo expresan un sector político. Señor Darío Gaño. En 2011, si hablabas con algunos economistas que después formaron parte de este gabinete, del gabinete de Mauricio Macri, te decían, hay que hacer 6 cosas. Seis. ¿Qué fecha? 2011, por ejemplo. 2011-2012. Te decían, hay que hacer estas 6 cosas. Cuando asumieron, aplicaron esas cosas. Pero el mundo había cambiado por completo. La pésima lectura del mejor equipo de los últimos 50 años, de la geopolítica o de dónde estaba clavado el mundo, hace que Marcos Peña diga cosas como esta, como hable de la Argentina, bueno, como analista también, ¿no? Desde afuera, la vulnerabilidad y demás, y no haciéndose cargo de lo que el gobierno hizo. Fue una muy mala lectura de lo que podía pasar, pero incluso cuando empezó a suceder lo que estaba viéndose a nivel global, siguieron para adelante, se autofestejaban que Caputo tomara mucha deuda a principio del año pasado, porque después iba a subir la tasa de interés el gobierno de Estados Unidos, como si lo elogioso fuese tomar más deuda ahí en vez de, no, dejar de tomar deuda y cambiar la estrategia. Bueno, estas son las consecuencias de un gobierno que no supo leer al mundo, que no sabe leer la geopolítica y que aparte no quiere cambiar de rumbo. Julián. Sí, yo me sumo al capítulo Fer Alonso sobre la inflación. Fer, bueno, estamos en 54% interanual, hablando de marzo. El problema, Juli, es que antes de las primarias de agosto, cuando salga el último dato de inflación antes de ir a votar, el 15 de agosto va a salir julio, y si uno hace el cálculo con el REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado, mensualmente lo que mide y lo que ya tenemos de INDEC, va a dar 54,2 la interanual, antes de ir a votar. O sea, esto que yo estoy diciendo con un cálculo muy sencillo, claramente inversores, mercado, porque la gente, obviamente, este gobierno no le interesa mucho, pero sí los que miran de afuera, ya lo hicieron a este cálculo. La gente va a ir a votar con un interanual superior al 50%, y eso es muy difícil de remontar, y por eso la pérdida de competitividad electoral de Macri. Ale. Yo creo que dar por desahuciado a Macri, creer que ya no tiene ninguna as bajo la manga, que va a llegar a las elecciones sin ninguna chance, todavía es ser algo prematuros. Me parece que en la batería de medidas que lanzaron la semana pasada, si bien la mayoría no van a tener efecto, los 60 precios lo más probable es que no se congelen por esta disparada del dólar. Hay un anuncio que busca reeditar una de las claves del triunfo 2017, que son los créditos ANSES. La ANSES acaba de relanzar los créditos que en su momento se llamaban Argenta, y en 2017 la ANSES dio en los 3 meses que fueron desde antes de las PASO hasta después de las generales, dio 3 millones de créditos.
a esa gente a la que le faltan ingresos, a la cual se le depreciaron sus prestaciones sociales, sus jubilaciones o sus ingresos por pensiones no contributivas, el gobierno les va a prestar dinero. De tal modo que van a quedar como quedó el gobierno frente al Fondo Monetario, pero frente al ANSES. Hoy hay un 80% de las personas que cobran una asignación universal por hijo que están endeudadas con la ANSES, porque sacaron un crédito Argenta. Entonces, lo que el gobierno va a hacer de acá a las elecciones es refinanciar esa deuda con las tasas viejas, o sea, tasas muy subsidiadas por la ANSES, y darles más dinero para que lleguen a las elecciones con dinero en el bolsillo, a pesar de que la prestación social se depreció y sufrió los embates de la inflación como todos los demás sueldos. Me parece que ahí hay una línea de acción que yo denomino populismo financiero, que el gobierno va a tratar de desplegar con fuerza de acá a las elecciones. Me parece que haría mal la oposición en subestimar esto, porque todavía... Puede tener un impacto, puede tener un efecto. Eso, bueno, todavía el gobierno es gobierno. Es cierto que otra corrida de estas sí o sí va a exigir un cambio de ministros. Es cierto que al jefe de gabinete, lo veíamos hace una hora, negando absolutamente la realidad y haciendo como que nada pasara, pero los resortes del poder todavía los tienen. Y al empresariado no le gusta el plan que desplegó Macri, no le gustan sobre todo los resultados del plan que desplegó Macri, pero le gusta menos un eventual regreso de Cristina Kirchner. Perdón, Ale, pero es patear para el año que viene también muchos de esos problemas. Digo, la gente que se endeuda y va a tener que pagar el año que viene todo esto que se tome deuda. Claro. Y los tarifazos que ya se están aplicando, pero se pagan en el verano que viene, el verano de 2018. Mucha gente nos mandaba la factura diciendo, ¿cómo pago tanto de gas? Y es lo que se había postergado en 2017. Sí. Va a pasar lo mismo con 2020. Ahí me parece que coincido plenamente con que no se puede ganar una elección antes de contar los votos, ¿no? El que cree que una elección está ganada es el peor error de estrategia política. Pero me da la sensación de que la contradicción con la que este gobierno ha manejado la economía sigue vigente. Desde el primer día con Prat-Gay en Hacienda y con Sturzenegger en el Banco Central haciendo políticas contradictorias, una expansiva y el otro contractiva, nunca lograron sintetizar, nunca tuvieron un solo modelo. Parecía que con Duhovne y Sanleris había una coherencia en el discurso que querían, en el mensaje, en la forma de llevar adelante la política. Y les aparece Durán Barba diciéndole, no, tienen que hacer populismo porque si no, no ganamos las elecciones. Tienen que hacer el plan precios cuidados, el plan precios esenciales, la Argenta, los créditos. Y ellos no se lo creen. No lo cree Duhovne, no lo cree Sanleris. Y atentan contra la estrategia del gobierno. No lo cree el propio presidente está en contra de todas estas políticas, las resistió hasta el último momento. Y eso me parece que es lo que el mercado ve, la contradicción permanente que tiene entre lo que dice, lo que hace, lo que quiere hacer y cómo tiene que ganar las elecciones, y que ya no le da más crédito. Que si antes pensaba, bueno, está la contradicción, pero seguimos creyendo que van a ir hacia un modelo de negocio donde todos vamos a ganar, ya no le dan más ese crédito y ya le empiezan a retirar todo tipo de apoyo y ese retiro de apoyo se va a ver en un contexto económico muy adverso que ni siquiera los créditos van a lograr compensar en el momento de votar. Sé que es difícil, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo y aparte la pregunta sistemática es ¿a cuánto va a estar mañana el dólar? Yo no la quiero hacer de esa manera, pero digo... Ah, no, viejo. Bueno, si lo tenés, pero digo... Si bueno, en una mesa de economistas... Me niego a hacer esa pregunta porque cuando se la hacen a uno es difícil de responder. Yo vine a escucharte eso. Bueno, ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa en los próximos días? ¿Baja un poco la tensión financiera o ustedes ven que no hay argumentos para que eso suceda? Mira, yo sigo esperando, sigo con la expectativa de que el gobierno haga algo distinto. Me va a salir el hagan algo en cualquier momento y le mando un saludo a Ivancito Jadrowski. Pero creo que merece esta situación que hagan algo distinto. Por lo que ya sabemos, es difícil pensar eso, pero es la realidad. Voy con una última para todo lo que dijeron. Los mercados votan, pero no militan. Los mercados dicen, Macri sí, Cristina no, pero no te la militan. Si se quieren ir, si te venden bonos baratos porque no les gusta, lo hacen. No se van a poner la camiseta de un proyecto, sea cual sea. Bueno, ahora quiero repreguntar si sube o baja directamente. Digamos, yo tengo que estar a las 10 de la mañana acá en Argentina en vivo, así que me toca la apertura del mercado, veremos. Pero quería resaltar además que el 20 de junio, cuando se cierran alianzas, que ya vamos a ver quiénes son los candidatos a los 2 días, se vence un bono dólar link por 3.000 millones de dólares. Y son días, o sea, vienen muchos días muy clave para el gobierno. Y no importa si mañana o el lunes. Podemos tener más jornadas como esta. Muchas jornadas así, o al menos que el gobierno tiene que mostrar si tiene
Cristina Da Fernández. la sensación de que Fernando. no importa si mañana sube o baja, Sí, la claro. tendencia a mediano plazo es de que no tienen control sobre las variables, y cuando no tiene control sobre las variables puede pasar cualquier cosa. Ale. Yo no le saco el culo a la jeringa. Bueno, a ver. Yo creo que mañana arranca con tensión. Sigue la tensión. Sí, yo creo que arranca con Sí. tensión, sobre todo después de lo que dijo el jefe de gabinete Claro. esta noche. No dio ninguna certeza, ninguna certidumbre. No va a haber reacciones de ningún tipo. No hay ninguna razón por la cual mañana un exportador de granos vaya a pensar mejor líquido ahora a 46 que esperar a ver si no está 48 la semana que viene. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Han sido muy amables. Un lujo tenerlos acá con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy Gracias a amable. vos, Juli. Bueno, pasamos un parroquial nada más, un amigo de la casa, el señor Tití Fernández. La legislatura porteña lo declara mañana personalidad destacada del deporte. Va a ser a las 18:30 en el Salón San Martín de la legislatura porteña. Le mandamos un beso enorme a Tití Fernández.